sé si el internet va a depender de internet. Generalmente tengo buen internet, esperemos que no se corte. Bueno, hoy vamos a hablar de sistema nervioso autónomo, ¿sí? Empezamos con las clases de autónomo, son 2. Hoy vamos a ver sistema nervioso parasimpático y la clase que viene, después del examen, porque el lunes que viene tendrían la ERA, que incluye solamente todo lo que es farmacocinética y farmacodinamia. Después de la ERA van a continuar con la otra parte del sistema nervioso autónomo que sería simpático, ¿sí? Así que hoy empezamos con parasimpático. Bueno, sabemos que el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático es la acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina tiene la particularidad de ser el primer neurotransmisor de los dos sistemas, tanto del simpático como parasimpático. La diferencia está en que el parasimpático sigue toda su sinapsis con la acetilcolina como principal neurotransmisor. En cambio, el simpático solamente tiene la primera sinapsis mediada por acetilcolina, pero todas las demás, obviamente, el principal neurotransmisor son las catecolaminas. Pero bueno, hoy hablamos de parasimpático. Bueno, este está involucrado a nivel del sistema nervioso central en diferentes circuitos, como son la memoria, la vigilia y en funciones extrapiramidales. Bueno, acá les puse esta diapositiva como para que ustedes vean cómo se distribuye lo que sería la inervación periférica que da, central y periférica, que da el sistema vegetativo en general, ¿sí? El sistema nervioso parasimpático se dice que tiene una distribución cráneo-sacra, como pueden ver acá en la diapositiva, ¿sí? Cráneo-sacra. De ahí salen las terminaciones nerviosas. Y el simpático, que si bien lo van a ver en la otra clase, tiene una distribución tóraco-lumbar, ¿sí? Por las dudas ustedes lean en cuanto a las diferencias de la inervación, les quería mostrar esta diapositiva, y también por si se encuentran con la mención de que la fibra preganglionar en un sistema es corta y en el otro sistema es larga, lo que quería es mostrarles a qué se refiere con eso, ¿sí? El sistema nervioso parasimpático tiene su fibra preganglionar, que es esta, que es la que sale de la médula. Se llama preganglionar porque es la que está antes del ganglio, donde se produce la primera sinapsis, ¿sí? En el caso del sistema parasimpático, el ganglio donde se produce la primera sinapsis, todos estos repasos ya lo tienen que saber de fisio, ¿no? Se encuentra pegado al órgano efector, ¿sí? Entonces, como el ganglio está pegado al órgano efector, la fibra preganglionar es larga, ¿sí? Porque sale de la médula y llega prácticamente hasta el órgano efector. Ahí se produce la primera sinapsis mediada por acetilcolina y sale la fibra postganglionar que es cortita. ¿Por qué? Porque ya está pegado al órgano efector, ya está ahí el órgano donde va a liberar la acetilcolina para que cumpla con sus funciones, ¿sí? Entonces, parasimpático, fibra preganglionar larga y postganglionar corta. ¿Por qué? Porque el ganglio donde está la primera sinapsis está pegado al órgano efector. En cambio, el simpático, que van a ver la otra clase, es al revés. Tiene la fibra preganglionar corta y la postganglionar larga. ¿Por qué? Justamente porque el ganglio es toda la cadena simpática, tiene todos los ganglios pegados a la columna. Se llama cadena paravertebral o cadena simpática paravertebral. Están bien pegaditos acá a la columna. Entonces todas las fibras preganglionares son cortitas porque salen, inmediatamente hacen la primera sinapsis en el ganglio paravertebral, mediada por acetilcolina, y después la fibra postganglionar tiene que ser larga porque tiene que llegar hasta el órgano efector. Y esa fibra postganglionar es la que va a ir a liberar el neurotransmisor más importante del simpático, que es la noradrenalina, ¿sí? Excepto en la médula suprarrenal, en donde la fibra es la única preganglionar larga, porque la médula suprarrenal se comportaría como ganglio, ¿sí? Entonces no hay una sinapsis paravertebral, directamente va hasta la médula suprarrenal y ahí de la médula suprarrenal sale la primera sinapsis, ¿sí? Bueno, eso sería igual a título informativo. Acá les puse otra imagen con lo mismo, ¿sí? Distribución cráneo-sacra del parasimpático y tóraco-lumbar, justamente con la cadena ganglionar paravertebral que les estaba diciendo del simpático. Estos dos sistemas son el clásico
clásico ejemplo de antagonismo funcional. Nosotros en las clases anteriores, en Dinamia, bueno, las primeras serían, estuvimos hablando de lo que era un agonista, lo que era un antagonista, hablamos de antagonismo, de sinergia, ¿sí? Bueno, estos justamente son el ejemplo más importante que hay de antagonismo funcional. ¿Por qué funcional? Porque anteponen sus funciones, ¿sí? No es, digamos, van a inervar, son diferentes fibras, va la fibra parasimpática por un lado y la fibra simpática por el otro, al mismo órgano, pero a diferentes estructuras del órgano, consiguiendo acciones opuestas. Por ejemplo, en la pupila, el parasimpático produce miosis, ¿sí? Y el simpático produce midriasis, que es la dilatación de la pupila. En cambio, el parasimpático produce la contracción de la pupila, la cierra, la pone chiquitita, y el simpático le pone grande, ¿sí? Estas dos acciones son antagonismos fisiológicos, porque son justamente lo opuesto, pero no lo hacen sobre la misma estructura. Si bien los dos van a la pupila, pero el parasimpático va al esfínter pupilar y el simpático va al músculo radial del iris, ¿sí? Inervan diferentes estructuras, pero sus funciones se anteponen, ¿sí? Se oponen, perdón. Bueno, en cuanto a, por ejemplo, la saliva, acá dice inhibe la salivación. En realidad no es que el simpático inhiba la salivación, se percibe así. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando se ponen muy nerviosos se les seca la boca. Ante un examen o ante una situación de estrés, un problema familiar, una discusión, cualquier situación que los ponga nerviosos, una de las reacciones que solemos notar es que se nos seca la boca. En realidad no es una inhibición franca de la producción de saliva que hace el simpático, sino que produce una saliva muy espesa, muy rica en amilasa y enzimas, con muy escaso contenido de agua. Entonces se percibe como una falta de salivación. En cambio, el parasimpático produce una saliva muy rica en agua, con mucho contenido de agua y de potasio. Bueno, en el corazón, por ejemplo, también oponen sus efectos, ¿sí? Por ejemplo, el parasimpático es bradicardizante, ¿sí? Es la inervación vagal del nodo AB y produce bradicardia. En cambio, el simpático produce taquicardia, aumenta la frecuencia, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la velocidad de conducción, ¿sí? Aumenta la excitabilidad cardíaca, todo lo contrario al parasimpático. El parasimpático a nivel de los bronquios produce broncoconstricción, ¿sí? El simpático, broncodilatación. A nivel de las funciones digestivas, el parasimpático es estimulante de la función digestiva. Entonces, todas sus funciones van a ser a favor de la digestión. Va a estimular la producción de las glándulas, desde las glándulas salivales para abajo, ¿sí? Porque ya ustedes saben que la digestión empieza en la boca. Entonces, desde la producción de saliva en la boca, todas las demás glándulas la va a estimular. Va a estimular toda la producción glandular de todo el tubo digestivo. Va a estimular la contracción o el tono, o sea, la contracción del músculo liso del aparato digestivo, el tono, la peristalsis. Va a relajar los esfínteres para que vaya progresando el bolo alimenticio y después el bolo fecal, ¿sí? Va a estimular la secreción de la vesícula biliar para favorecer la liberación de ácidos biliares al tubo digestivo. Va a estimular la producción pancreática, enzimática, porque son necesarias para las funciones digestivas, ¿sí? También va a favorecer todo lo que tenga que ver con la micción, ¿sí? El parasimpático favorece todo lo que es digestión y todo lo que es micción, ¿sí? Entonces va a favorecer la contracción del detrusor de la vejiga, que es el principal músculo que favorece la micción, y va a relajar el esfínter y el trígono, que son los que se oponen a la micción, ¿sí? Y obviamente va a relajar el recto para favorecer la eliminación del bolo fecal. El simpático va a hacer todo lo opuesto, ¿sí? Tiene funciones inhibitorias sobre el tubo digestivo, sobre la producción, sobre la producción de las glándulas, ¿sí? Y funciones inhibitorias sobre lo que es la micción. Por eso se dice que el sistema simpático nos prepara para la lucha o para la huida, ¿sí? Por eso tenemos que tener dilatada la pupila para ver bien, ya sea para luchar o para huir. Tenemos que tener bien abiertos los bronquios para respirar bien, para luchar o para huir. El corazón tiene que latir rápido porque tiene que aumentar el gasto cardíaco y todas las funciones cardíacas para prepararnos para correr, ¿sí? Y no nos podemos estar haciendo nada, ni lo primero ni lo segundo, así que tiene que estar bloqueado todo lo que es el aparato digestivo y el aparato urinario, ¿sí? Eso como para repasar un poco. Sabiendo esto,
todo lo demás es saberse nombres, ¿sí? Lo importante es saber bien la fisiología, tanto del parasimpático como el simpático. Si recordamos bien qué funciones cumple el parasimpático en nuestro organismo y qué funciones cumple el simpático, vamos a saber perfectamente lo que hace un fármaco que estimula el parasimpático, un fármaco que bloquea el parasimpático, y lo que hace, o lo que haría, un fármaco que estimula el simpático o que bloquea el simpático, ¿sí? Pero tenemos que tener bien clara la fisiología primero. Bueno, en cuanto a la biosíntesis de acetilcolina, esta se sintetiza a partir de una molécula de acetil-CoA y una molécula de colina, ¿sí? Por acción de una enzima que es la colina acetiltransferasa o colinoacetilasa, ¿sí? Una vez sintetizada, ya vamos a ver en otra diapositiva, se va a almacenar en una vesícula, en la cual para almacenarse se va a intercambiar con un hidrogenión y después se va a producir la exocitosis de esa acetilcolina desde la terminal presináptica para irse a unir con sus respectivos receptores, ¿sí? Una vez que se unen sus respectivos receptores, como se puede ver acá en esta imagen arriba a la derecha, una vez liberada la acetilcolina de la terminal presináptica, se une a sus receptores, va a difundir en el espacio sináptico y va a ser captada por esta enzima, va a ser captada por la acetilcolinesterasa, la cual la va a separar en sus partes integrantes, ¿sí? En colina y acetil-CoA. Y la colina se va a recaptar. No se preocupen que igualmente hay varias diapositivas de esto. Bueno, como dijimos, una vez sintetizada a partir de colina y acetil-CoA, va a ser captada y almacenada en el interior de vesículas, a cambio o por intercambio con un hidrogenión, ¿sí? La liberación desde esa vesícula se va a producir cuando venga un potencial despolarizante que despolarice todo el terminal presináptico, genere la entrada de calcio y se produzca la exocitosis calcio-dependiente, ¿sí? Para, una vez liberada, ir a unirse a sus receptores respectivos, los muscarínicos y los nicotínicos, ¿sí? Bueno, esto es lo que veíamos en la diapo arriba, ¿sí? Que se sintetiza a partir de acetil-CoA y de colina por acción de la colinoacetilasa o colinoacetiltransferasa y se almacena en vesículas por intercambio con un hidrogenión. Cuando viene el potencial despolarizante se produce la entrada de calcio y la liberación de la acetilcolina desde la vesícula por exocitosis calcio dependiente, como todos los neurotransmisores. Una vez en el espacio sináptico va a ir a actuar con sus receptores, ¿sí? Este es un ejemplo gráfico de receptor, que nada tiene que ver con los verdaderos receptores, y después que produzca su unión por unión al su acción por unión al receptor, va a ser captada por la acetilcolinesterasa, que es la principal enzima responsable de metabolizar a la acetilcolina. Separarla en sus partes integrantes, como habíamos dicho, que es colina y acetato. Y la colina se recapta de vuelta para más síntesis. Hay un porcentaje de acetilcolina que escapa de este espacio sináptico, que escapa de ser degradada por la acetilcolinesterasa y pasa a la circulación plasmática. En la circulación plasmática tenemos otras enzimas, y también en el hígado, que se llaman pseudocolinesterasas. Esas pseudocolinesterasas van a degradar la acetilcolina que se escape de la acetilcolinesterasa sináptica. Bueno, entonces, para producir todas estas funciones que nosotros veíamos en esa diapositiva, que teníamos todos los órganos, que teníamos el aparato digestivo, el aparato geniturinario, el ojo, las glándulas, tienen que unirse a sus receptores, ¿sí? Y la acetilcolina tiene dos tipos de receptores, muy distintos y con funciones totalmente distintas unos de otros, ¿sí? Tenemos los receptores muscarínicos por un lado y los receptores nicotínicos por otro, que se les puso ese nombre por la gran afinidad que tenían estos receptores a nivel experimental con la muscarina y con la nicotina, ¿sí? Por eso reciben esos nombres. Entonces los muscarínicos son 5 subtipos de receptores, son todos los llamados M, M1, M2, M3, M4 y M5, con una distribución a nivel de todo el organismo, ¿sí? Estos son receptores metabotrópicos de 7 pasos transmembrana asociados a proteína G, ¿sí? En la clase que tuvieron con el Dr. Kampreger, cuando vieron los diferentes tipos de receptores, ya saben cómo es un receptor metabotrópico, ¿sí? El M1 está principalmente localizado en lo que es sistema nervioso central y periférico. Tenemos otra diapo específicamente de esto, de todos modos. El M2 es el principal lugar donde se encuentra el corazón y es el más importante de todos.
El M3 en las glándulas es el receptor característico de las glándulas, en el músculo liso, como por ejemplo el músculo liso del tubo digestivo, que quizás sea el más importante, y a nivel endotelial también hay M3, ¿sí? En el páncreas, pulmón y glándulas también tenemos M4, y M5 tiene una distribución difusa y no tiene mucha importancia farmacológica, ¿sí? Y los nicotínicos se dividen en dos subtipos, los NN o N2, ¿sí? Que son los nicotínicos neuronales, por eso se llaman NN, ¿sí? Nicotínicos neuronales o N2, y los nicotínicos musculares o N1, ¿sí? NM o N1, ¿sí? Los nicotínicos neuronales o NN se encuentran en lo que es sistema nervioso periférico en ganglios, ¿sí? Y los NM se encuentran en la placa mioneural, que son los más importantes. Bueno, estos son los dibujitos para que ustedes vean de los receptores muscarínicos, que eran los M1, M2, M3, M4, M5, abajo, que dijimos que eran receptores metaotrópicos de 7 pasos transmembrana en serpentina, con un extremo carboxilo extracelular y otro extremo amino intracelular, ¿sí? Que una vez que se une la acetilcolina, gracias a la proteína G y a su sistema de segundos mensajeros, van a llevar la señal hacia el núcleo, ¿sí? Como todo receptor metaotrópico. Y los receptores N o nicotínicos, nada que ver con los muscarínicos, son receptores ionotrópicos, ¿sí? Es un canal pentamérico formado por subunidades, por 5 subunidades proteicas que tienen un canal catiónico en el centro que permite el pase de iones o de cationes extracelulares desde el exterior de la célula hacia el espacio intracelular, ¿sí? Principalmente sodio. Estos son los que tenemos en los ganglios y en la placa mioneural, que son los más importantes. Bueno, etapas de la neurotransmisión, vamos a hablar de los muscarínicos. Los muscarínicos son activados por la acetilcolina y otros ésteres de colina. Cuando dice ésteres de colina se refiere a todos los fármacos que hay, agonistas colinérgicos o agonistas muscarínicos, que son derivados de la acetilcolina. Son moléculas modificadas químicamente o bioquímicamente, y son los que van a actuar sobre los receptores muscarínicos, ¿sí? También pueden ser activados por compuestos de amonio cuaternario, por muscarina y pilocarpina, que serían sustancias naturales. Su estimulación produce los efectos de activación de las fibras postganglionares. Existen clonados 5 subtipos, ya lo dijimos. Los M1 que dijimos que estaban principalmente en sistema nervioso central y en periférico en los ganglios. Los M2 con la principal ubicación en el corazón, que dijimos. Los M3 que eran los principales en las glándulas y en todo lo que es el tubo digestivo. El M4, también localizado principalmente en glándulas, en músculo liso, ¿sí? Y el M5, que dijimos que tiene una distribución difusa y sin mucha importancia farmacológica. Bueno, en cuanto a sus segundos mensajeros, acá los tenemos divididos. Arriba tenemos los muscarínicos pares, que son el M2 y el M4, y abajo los muscarínicos impares, que son el M1, el M3 y el M5. ¿Por qué se agruparon de esta manera? Por la proteína G a la que se encuentran asociados, ¿sí? Los pares, el M2 y el M4, están asociados a proteína GI, ¿sí? Entonces todas sus funciones, o todas las funciones que codifiquen, van a ser funciones inhibitorias. Inhibitores sobre la célula en la que se encuentren, ¿sí? Entonces, ¿estos qué tipo de acciones van a codificar? Generalmente, para que se produzcan esas acciones inhibitorias, van a producir aperturas de canales de potasio o cierre de canales de calcio, lo cual va a conducir a la hiperpolarización de la célula en la que se encuentre, y eso es lo que va a generar la acción inhibitoria sobre la célula, ¿sí? Por ejemplo, dijimos que los M2 son los principales receptores del corazón, y están ubicados principalmente a nivel del nodo AB. Entonces, una vez que la acetilcolina se una a sus receptores M2 cardíacos, va a pasar esto, ¿sí? Se va a producir la apertura de los canales de potasio o el cierre de los canales de calcio, la hiperpolarización de esas células y la acción inhibitoria sobre las células del nodo AB va a conllevar a el efecto que yo voy a objetivar, que es la disminución de la frecuencia cardíaca, que puede incluso llegar hasta el paro, ¿sí? El paro por bloqueo AB. Bueno, en cambio los M1 y M3 principalmente están asociados a proteína GQ, ¿sí? Cuyos segundos mensajeros sabemos, como toda proteína GQ, es la fosfolipasa C
el diacilglicerol y el inositol trifosfato. Entonces, todas las acciones codificadas por una proteína GQ siempre son acciones contráctiles, porque la respuesta final es la movilización intracelular de calcio, ¿sí? Siempre que hay diacilglicerol y inositol trifosfato de por medio, hay movilización intracelular de calcio. Entonces, donde el M1 y el M3 se encuentren, las acciones serán contráctiles. ¿Qué se va a contraer? Y depende de dónde esté el M1 y el M3. Si dijimos que principalmente el M3 se encontraba en las glándulas, seguramente va a generar contracción de las glándulas y producirá la secreción de esas glándulas. Serán glándulas productoras de moco, o serán glándulas productoras de sudor, o sebáceas, ¿sí? Depende en qué glándula esté. Si está sobre músculo liso, si estamos hablando de los M3 que están en el músculo liso del tubo digestivo, entonces esa acción contráctil de la que estamos hablando será la peristalsis, será el aumento del tono, por ejemplo. Bueno, los nicotínicos también, lógicamente, son activados por acetilcolina, por estrés de colina y por la nicotina, que por eso dijimos que recibía este nombre. Ejercen su efecto a nivel de los ganglios autónomos, ¿sí? A nivel simpático y parasimpático, y en la placa mioneural, que dijimos que estaban los NN y los NM. Estructuralmente es un pentámero que tiene un poro catiónico, ya dijimos, que aumenta la permeabilidad de los cationes extracelulares, lo que genera la despolarización seguida de salida de potasio. Anatómicamente dijimos que se encuentran en la placa mioneural, que eran los NM, en la placa terminal, en los ganglios autonómicos, también en células enterocromafin, en la médula adrenal, ¿sí? En terminaciones nerviosas colinérgicas, en el sistema nervioso central, en terminaciones dopaminérgicas y en la vía nigroestriada y también en la vía del dolor, ¿sí? La acetilcolina se caracteriza por tener mayor afinidad por los M que por los N, lo que no quiere decir que no actúe lógicamente sobre los N. Bueno, acá tenemos entonces lo mismo que les había dicho yo antes, N1 o NM, que son los que actúan en la placa mioneural, y los N2 o NN, que son los que están en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Gracias a la acción de la acetilcolina sobre estos receptores, es que ustedes en este momento se encuentran sentados, ¿sí? Son los encargados de mantener el tono. Nosotros tenemos una liberación tónica y una liberación fásica de acetilcolina sobre estos receptores. Esa liberación tónica en cuantales es la que mantiene, por ejemplo, el tono muscular, ¿sí? Se libera la acetilcolina, se une a este receptor, se abre, entra sodio y se produce la contracción del tejido muscular esquelético, la suficiente para mantener el tono muscular. Si ustedes necesitan salir corriendo, se produce una liberación fásica con una descarga de grandes cantidades de moléculas de acetilcolina que activan mucho al tejido muscular esquelético, lo suficiente para que se produzca el acoplamiento excitatorio contráctil necesario para para salir corriendo, ¿sí? O para una caminata rápida, para correr, para la acción que sea, ¿sí? Bueno, etapas de la neurotransmisión, la terminación de la acción, esto ya lo dijimos, una vez liberada, una vez que actuó sobre sus receptores, va a ser hidrolizada en sus partes integrantes, que era acetato y colina, gracias a la acetilcolinesterasa. Esto es una enzima muy importante porque la intervenimos farmacológicamente, ¿sí? A nivel de la placa neuromuscular se concentra en la membrana postsináptica y en todo el espacio sináptico. Bueno, esto es un repaso de todo lo que acabamos de decir, ¿sí? Acetil-CoA más colina, por acción de la colinoacetiltransferasa o colinoacetilasa, se sintetiza la acetilcolina, se almacena en una vesícula por intercambio con hidrogeniones. Cuando viene el potencial despolarizante, genera la entrada de calcio y se produce la exocitosis calcio-dependiente, ¿sí? La acetilcolina va a ir a actuar sobre sus diferentes receptores, tanto muscarínicos como nicotínicos. Y una vez producida su acción, se va a liberar, ¿sí? Y va a ser captada por la acetilcolinesterasa, y transformada y separada en colina y acetato, y la colina se va a recaptar para más síntesis, ¿sí? Los que escapen de esta parte van a entrar a la circulación y van a ser captados en la circulación sistémica o en el hígado por las pseudocolinesterasas, ¿sí? Nosotros con los fármacos, que ahora es lo que empezamos a ver en la siguiente diapositiva, podemos actuar agonizando este sistema, que sería mimetizando lo que hace la acetilcolina, haciendo lo mismo que ella hace, sobre todo sobre receptores muscarínicos, o podremos bloquear lo que la acetilcolina hace, ya sea sobre receptores muscarínicos o sobre receptores nicotínicos, ¿sí?
Y otra forma de intervenirla es indirectamente, que ya lo vamos a ver en una diapo, actuando sobre la acetilcolinesterasa. Por ejemplo, bloqueando la acetilcolinesterasa, evitando que la misma se degrade. Y de esa manera yo consigo acciones colinérgicas, por supuesto. No actuando sobre el receptor, pero sí aumentando la biodisponibilidad sináptica de la acetilcolina. Bueno, esto es un cuadro comparativo que lo tienen en todos los libros de fármaco, ¿sí? En donde va comparando las acciones, es muy parecido al primero, pero más fino, digamos, las acciones de la adrenérgica. Profe, no se la escucha. Sí, ¿ahí se escucha? Sí, lo anterior no se escuchó. Bueno, en este cuadro, nada, lo que les decía es que en este cuadro tienen lo mismo que está en todos los libros de farmacología y que tienen lo mismo que en el primer gráfico que vimos con dibujitos, solo que más detallado de qué hace cada sistema en cada parte de nuestro organismo, en cada sistema o en cada órgano donde hay inervación simpática y parasimpática, ¿sí? Entonces va comparando, por ejemplo, sobre el nodo sinusal. Dijimos que el simpático producía un aumento de la frecuencia cardíaca y de todas las funciones, las 4 funciones principales cardíacas, ¿sí? En cambio, el parasimpático, que es el que estamos viendo ahora, produce una disminución de la frecuencia cardíaca que dijimos que puede llegar incluso a la parada vagal, ¿sí? Como para ir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, acá donde dice músculo traqueobronquial, dijimos que el colinérgico produce broncoconstricción, en cambio el simpático produce broncodilatación, ¿sí? Sobre lo que es tejido glandular, dijimos que el parasimpático se caracteriza por estimular la secreción de todas las glándulas, y por ejemplo, a nivel de las glándulas bronquiales, estimula mucho la producción de moco. En todo lo que es aparato digestivo, dijimos que el parasimpático era un estimulante de todo lo que es las funciones digestivas, entonces aumentará la motilidad y el tono, relajará los esfínteres y aumentará la producción de las secreciones glandulares del tubo digestivo. ¿Sí? Lo mismo sobre el estómago, sobre el intestino, ¿sí? A nivel del aparato geniturinario, dijimos que el parasimpático era un estimulante de toda la función lo que va a generar la micción, ¿sí? Entonces va a contraer el detrusor y va a relajar el trígono y el esfínter para que se concrete la micción, contrario a lo que va a hacer el simpático, ¿sí? Sobre el ojo, dijimos que producía miosis por contraer el esfínter del iris, en cambio el simpático producía midriasis, pero por contraer al músculo radial del iris, ¿sí? Bueno, eso como ejemplos. Entonces, desde el punto de vista farmacológico, nosotros vamos a intervenir este sistema agonizándolo, estimulándolo, ¿sí? Haciendo lo mismo que hace la acetilcolina con los agonistas colinérgicos, colinomiméticos o parasimpático-miméticos, ¿sí? Es lo mismo, son todos sinónimos. O lo vamos a antagonizar con los anticolinérgicos o parasimpático-líticos, ¿sí? Que son los que tenemos acá abajo. Los agonistas colinérgicos, a su vez, podrán ser muscarínicos, si actúan sobre los M, o nicotínicos. Nicotínicos no tenemos, ¿sí? La nicotina solamente, pero no se usa a fines farmacológicos, ¿sí? Solamente lo puse para que hagamos la diferencia. Y muscarínicos, que en realidad acá puse indirectos, pero no son exactamente fármacos muscarínicos indirectos, ¿sí? Son colinérgicos indirectos, ¿sí? Entonces, los agonistas muscarínicos, que ahora vamos a ver en unas próximas diapositivas, son aquellos que vayan a actuar sobre los receptores muscarínicos, ¿sí? Sobre los M1, los M2, M3, M4 o M5, ¿sí? Esos son los directos, que son los verdaderos agonistas muscarínicos. Y después tendremos los fármacos indirectos, ¿sí? Que serían colinérgicos indirectos o agonistas indirectos, si quieren, pero hay autores que consideran que no existen los agonistas indirectos, porque si somos estrictos con el término, agonista es un fármaco que tiene K1, que tiene K2 y que tiene K3, que se une a un receptor y lo hace responder. Entonces, un fármaco indirecto no sería un agonista propiamente dicho, pero sí es un colinérgico indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque son estos los que van a actuar sobre la acetilcolinesterasa, bloqueando la acetilcolinesterasa para que la acetilcolina no se degrade. Entonces son indirectos porque no actúan sobre el receptor, no imitan a la acetilcolina, bloquean su degradación para aumentar la cantidad de acetilcolina en la hendidura sináptica, ¿sí?
Y la otra opción es bloquear el sistema con anticolinérgicos o parasimpaticolíticos. ¿A dónde lo vamos a bloquear? A nivel de los receptores. Esto sí es en el receptor. ¿Qué receptor vamos a bloquear? Los muscarínicos o los nicotínicos, según cada fármaco y según qué busquemos. Bueno, ¿cuáles son esos fármacos colinérgicos directos o agonistas de los receptores muscarínicos? ¿Sí? Estos son, pues tenemos acá a la izquierda, los ésteres de colina, no selectivos, obviamente la acetilcolina, que es el compuesto natural, la metacolina, el carbacol y el betanecol, ¿sí? Estos fármacos son agonistas muscarínicos, pero se les dice no selectivos porque se cree que son capaces de ocupar, si se aumenta la dosis, se pueden ocupar los receptores nicotínicos, ¿sí? Entonces, estos de la izquierda, no selectivos, podrían ocupar tanto los muscarínicos como los nicotínicos, pero en la práctica clínica los usos que se dan son usos muscarínicos, ¿sí? Después tenemos en el medio, los que dice selectivos para receptores muscarínicos, la pilocarpina, ¿sí? Que es un fármaco que se utiliza como miótico en oftalmología, es una gotita que se aplica en el ojo y genera miosis, lo mismo que hace la acetilcolina. La muscarina, oxotremorina y betanecol. ¿Por qué se repite betanecol? Porque hay autores que consideran que el betanecol es selectivo y en otros libros van a encontrar que dice que el betanecol también podría ocupar los receptores N. De todos modos, no se preocupen, eso nunca se les va a preguntar como para ponerlos en duda a ustedes. Sepan que en la práctica diaria el uso que se le da en betanecol son usos muscarínicos, ¿sí? Por ejemplo, ¿para qué se utiliza el betanecol? El betanecol se utiliza para favorecer la micción en los pacientes que tienen problemas para la micción. ¿Cuáles son? Los pacientes prostáticos, los que tienen hipertrofia prostática benigna o tienen cáncer de próstata, sobre todo los que tienen enfermedad benigna. Ustedes saben que tienen una vejiga de lucha, ¿sí? Entonces esos pacientes necesitan ayuda para poder generar la micción, que se contraiga el trígono, se relaje, que se contraiga el detrusor y se relaje el trígono y el esfínter, que es lo que hace la acetilcolina. Entonces el betanecol imita esa acción de manera prácticamente selectiva sobre el aparato geniturinario, ¿sí? Es como que va y se localiza ahí. No genera muchas acciones sobre los... Se cortó todo. ¿Para todos se cortó? ¿Nadie me escuchó? No, profe, sí se escucha. Ah, perfecto. Entonces sos vos que tenés algún problema con la conexión si los demás me escucharon. Entonces el betanecol, si bien no es selectivo, la dosis que se utiliza en la práctica diaria permite cumplir con sus acciones a nivel de los receptores muscarínicos de la parte geniturinaria, que esa es la principal acción que tiene el betanecol, ¿sí? El carbacol se lo utiliza más para acciones que estimulan la peristalsis del tubo digestivo, como para que ustedes tengan una idea para qué se usa. Y después tenemos, como dijimos, que podían agonizar los M o podían agonizar los N o los dos. Los selectivos para receptores nicotínicos no se utilizan en la práctica diaria, ¿sí? No, son experimental o en el laboratorio, pero no, digamos, no tenemos fármacos para uso en clínico, ¿sí? Todos estos son más potentes que la acetilcolina, más selectivos que la acetilcolina, pero menos sensibles. Bueno, después tenemos los colinérgicos indirectos, que dijimos que eran indirectos porque no actuaban sobre el receptor, pero sí aumentaban la biodisponibilidad de la acetilcolina en la hendidura sináptica porque no dejaban que la acetilcolinesterasa la degrade, ¿sí? Entonces, estos se dividen en dos grupos, los reversibles y los irreversibles, ¿sí? Vamos a empezar por los reversibles. Como la palabra lo dice, reversible y irreversible, esto es porque el bloqueo que ejercen sobre la acetilcolinesterasa es reversible, es decir, que la sueltan en algún momento para que vuelva a sus funciones, o irreversible, que la bloquean de manera indeterminada, que son inhibidores suicidas, ¿sí? Entonces, los reversibles, a su vez, se subdividen en dos grupos, que, digamos, es solamente los fines semánticos, se puede decir, en los que no son sustratos de la acetilcolinesterasa y los que son sustratos de la acetilcolinesterasa, ¿sí? Los no sustratos, que son el hidrofonio y el tetrametilamonio, y los que son sustratos, que son la fisostigmina, la neostigmina y la piridostigmina, ¿sí? Todos estos fármacos lo que hacen es unirse a la acetilcolinesterasa, bloquearla, eso permite que la acetilcolina no se degrade, aumenta su biodisponibilidad,
en la hendidura sináptica y después, en algún momento, la van a liberar para que vuelva a degradar acetilcolina, ¿sí? ¿Qué usos tienen estos fármacos? Para que ustedes vayan teniendo una idea. Los no sustratos se los utiliza para diagnóstico de miastenia gravis, entre otros, o quizás el más importante. Y los sustratos, que son los 3 de abajo, se los utiliza para tratamiento de miastenia gravis, ¿sí? Ustedes saben que la miastenia gravis es una enfermedad que se caracteriza por una producción de anticuerpos sobre los receptores N-M de acetilcolina, sobre los nicotínicos musculares, los que están en la placa mioneural. Entonces se va generando una síntesis de anticuerpo que el cuerpo desconoce, como toda enfermedad autoinmune, se desconoce a sí misma. Entonces, ¿qué desconoce? Desconoce los receptores de la placa mioneural y se empiezan a destruir estos receptores. Entonces el paciente va perdiendo la fuerza muscular y va perdiendo el tono hasta que llega un punto en el que queda totalmente cuadripléjico, ¿sí? Entonces lo que se hace con estos fármacos es, si bien no estamos ayudando al receptor, porque sobre el receptor no hacemos nada, que es donde está el problema, con estos fármacos sí reciben los pacientes tratamiento para ese aspecto. De todos modos, es todo tratamiento de mantenimiento, ¿sí? Es una enfermedad crónica, solamente podemos hacer sostén. Y con estos fármacos lo que hacemos es aumentar la biodisponibilidad de acetilcolina, hacer que el paciente tenga más acetilcolina para que actúe sobre los pocos receptores nicotínicos que vaya teniendo, que todavía estén indemnes, ¿sí? Esa es la función que tienen los reversibles. Diagnóstico de los no sustratos y tratamiento de los sustratos. Y los irreversibles son insecticidas organofosforados. El malatión, el paratión, el ecotiofato. De estos, el único que no es insecticida es el ecotiofato. El ecotiofato sí se utiliza para fines diagnósticos también de miastenia gravis. Y otros usos. Pero el resto, malatión, paratión, tabún, sarín, son todos insecticidas organofosforados, plaguicidas, ¿sí? Se los utiliza para fumigar, también se los utiliza, también vienen contenidos en el veneno de rata, en el veneno de cucaracha, veneno de hormigas, ¿sí? Si ustedes tienen alguno de esos venenos en su casa, lo pueden agarrar y fijarse, y ahí van a ver que tienen estos compuestos, ¿sí? Esto es lo que hacen lo mismo, inhibir a la acetilcolinesterasa, pero producen una unión covalente con la acetilcolinesterasa que, ustedes saben que las uniones covalentes son biológicamente, que no se pueden destruir, ¿sí? No se puede separar más, las suicidan a la enzima, ¿sí? Entonces hasta que la enzima envejece y muere, entonces se necesita una nueva molécula de enzima para poder seguir degradando acetilcolina. Entonces estos no se usan lógicamente, excepto el ecotiofato, no se usan en la práctica para nada. Sí, es muy importante que los conozcan porque recibimos muchos pacientes intoxicados con estos fármacos, ya sea porque, no sé, pasó una avioneta fumigando y no avisó y no sabía, y había alguien y se ligó el plaguicida, y son súper liposolubles y pasan por la piel, a través de la piel se absorben muchísimo, o bien porque era un trabajador dedicado a justamente a esparcirlo como plaguicida y no tenía la suficiente protección, o bien recibimos mucho en la práctica diaria pacientes intoxicados, intentos de suicidio con consumo de estos en las formas de veneno. Así que por eso es muy importante que ustedes conozcan estos fármacos. ¿Y cómo va a venir un paciente que viene intoxicado? Que eso es lo más importante, la intoxicación con insecticidas organofosforados. ¿Cómo viene? Viene con todos los síntomas que ustedes saben que produce el parasimpático, pero todos exacerbados, ¿sí? Con gran secreción, viene con cialorrea, con mucha producción de saliva, con broncorrea o mucha producción de moco bronquial, ¿sí? Sudoroso, bradicárdico, puede entrar en paro cardíaco, ¿sí? Bueno, con todas las funciones, aumento del peristaltismo, diarrea, puede de hecho también no tener control de la micción, ¿sí? Todas las funciones del parasimpático exacerbadas. Y hay cuadros muy graves, incluso mortales. Bueno, ahora vamos con los anticolinérgicos. Ya vimos todo lo que era colinérgicos, ¿sí? Tantos directos como indirectos. Ahora vamos con los anticolinérgicos, a bloquear al sistema parasimpático, ¿sí? También se les llama antimuscarínicos o parasimpático-líticos, ¿sí? Entonces, se los divide en los naturales y los semisintéticos o sintéticos.
Los naturales son la atropina y la escopolamina. Estos son los compuestos naturales que son derivados de las solanáceas, que son plantas, 2000 tipos de especies de plantas. Bueno, la atropina y la escopolamina derivan de las solanáceas, ¿sí? La atropina lo usamos en la práctica clínica, en la práctica médica, ¿sí? Y la omatropina también en la práctica oftalmológica. Y de estas drogas, ¿sí?, se modificaron las moléculas, porque son drogas que tienen, si bien son derivados naturales, tienen una vida media muy prolongada, mucho pasaje al sistema nervioso central, y muy poca selectividad sobre los receptores, ¿sí? Entonces bloquean todos los receptores muscarínicos. Yo necesitaba, digamos, yo no, se necesitaba en la práctica clínica drogas que deriven de la atropina y la escopolamina, pero que no pasen al sistema nervioso central, y mejor si podían tener especificidad por algunos receptores muscarínicos, ¿sí? Entonces, por eso se generaron las aminas ternarias y aminas cuaternarias, que ustedes las tienen acá en una sola lista, que son los compuestos semisintéticos y sintéticos, ¿sí? El propoxinato, que siempre les cuento, ustedes lo deben conocer como Sertal, el famoso Sertal. Ese es el propinoxato o propinox, ¿sí? El famoso Sertal. El bromuro de iosina lo deben conocer como la famosa buscapina, ¿sí? Bueno, entonces todos estos fármacos, el bromuro de ipatropio también es muy conocido, es un broncodilatador. Y el bromuro de tiotropio también, es un derivado del ipatropio que es broncodilatador. Por las dudas, no es que yo me esté confundiendo, sino que se le puede decir ipatropio o ipratropio, ¿sí? Bueno, todos estos derivan de la atropina y la escopolamina, ¿sí? Son moléculas modificadas de estos dos, para que no pasen al sistema nervioso y para que cumplan funciones periféricas, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo uso? Al ipatropio lo utilizo bien en puff o bien en gotas para nebulizar. Entonces, ¿para qué sirve? Para generar broncodilatación. Recordemos que la acetilcolina generaba broncoconstricción. Entonces, estos son anticolinérgicos. Entonces, según en la presentación en la que vengan, que en este caso vienen en puff para inhalar o en gotitas para nebulizar, yo lo uso como un broncodilatador, ¿sí? Para antagonizar la broncoconstricción que me genera la acetilcolina sobre la musculatura lisa traqueobronquial. Y también me disminuye la producción de moco bronquial, que era otra función de la acetilcolina, ¿sí? El bromuro de iosina, la famosa buscapina, se la utiliza para disminuir el tono y la contractilidad del músculo liso, sobre todo del aparato digestivo, de la vía biliar y también en parte de los uréteres, ¿sí? Y también el músculo liso uterino, ¿estamos? Lo mismo el propinox, ¿sí? O propinoxato. Bueno, y después tenemos los anticolinérgicos N, porque todos estos son anticolinérgicos M, ¿sí? Ahora tenemos los anti-N. Los anti-N, que son los que van a ir a bloquear el receptor de la placa mioneural, ¿sí? A los fines farmacológicos tenemos bloqueantes NM, no usamos bloqueantes NN, ¿estamos? Entonces, estos se subdividen en dos grupos, los despolarizantes y no despolarizantes. ¿Por qué se llaman así? Los despolarizantes, que son dos, y la principal y más importante y más conocida, la succinilcolina, se les dice despolarizantes porque si bien son antagonistas o bloqueantes, estos se comportan como agonistas parciales, ¿sí? Acuérdense que el receptor NM era un poro catiónico que se encontraba en la placa mioneural y que permitía el pasaje de sodio, pasaba el sodio, se producía después la despolarización de la célula, entrada de calcio, acoplamiento excitatorio contráctil y contracción muscular. Eso es lo que hacían los NM en la placa mioneural, ¿estamos? Entonces, con estos fármacos, que también se los llama curaremiméticos, por si los leyeron en fisiología, lo que hacen los despolarizantes es unirse a este canal, pero primero se comportan como un agonista, ¿sí? Por eso son agonistas parciales. Primero abren el canal, dejan que entre sodio, se produce una despolarización que se traduce en la fibra muscular esquelética como una contracción, y luego bloquean el receptor. Y se produce la relajación de la fibra esquelética, muscular esquelética, ¿sí? Entonces, ¿para qué se utilizan estas drogas? Por ejemplo, se la utiliza para intubar a los pacientes, ya sea en un quirófano, por ejemplo, si le voy a hacer una cirugía programada de vesícula, de apéndice, una cirugía de urgencias, lo que sea, yo lo duermo al paciente primero con otra droga y después lo relajo,
¿sí? Estos son miorelajantes, ¿vamos? Entonces, le hago succinilcolina para que me relaje toda la musculatura, sobre todo, de todo lo que es traqueal y laringia y faringia, para poderlo intubar y ponerle el tubo en la garganta adecuadamente, ¿sí? Para eso se utiliza la succinilcolina. Tiene una vida media muy cortita, entonces para lo único que me sirve es para intubarlo, ¿sí? Después no me permite mantener la relajación de la musculatura. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Cuando nosotros administramos la succinilcolina, como como primero despolariza, pasa un ratito, unos pocos minutos, y se empiezan a ver fasciculaciones en el abdomen del paciente. Esas fasciculaciones que se ven en el abdomen son esa despolarización inicial que generan, ¿sí? Al ser agonistas parciales. Y después va seguida de relajación. Cuando desaparecen esas contracciones musculares, ¿sí? Esas fasciculaciones, ya sé que está relajado y se procede a la intubación, ¿sí? En cambio, los no despolarizantes, ¿por qué se llaman no despolarizantes? Porque no hacen lo que hacía la succinilcolina de primero abrir el canal, dejar que pase sodio, que se contraiga. No, estos directamente lo bloquean. Directamente se unen al canal NM y lo bloquean, ¿sí? No dejan que entre sodio y la célula muscular esquelética se relaja directamente, ¿sí? Todos estos son derivados de la tubocurarina, que es el compuesto natural, y son el pancuronio, el rocuronio, el atracurio, el mibacurio, el becuronio, entre otros, ¿sí? Estos, como dice acá, son antagonistas competitivos del receptor nicotínico, generando el bloqueo de la transmisión neuromuscular. Estos son los que me permiten mantenerlo relajado durante la anestesia al paciente. A ese mismo que yo lo dormí y lo intubé con succinilcolina para hacerle, por ejemplo, una operación de vesícula y sacarle la vesícula, lo voy a mantener relajado todo lo que dure la cirugía con estos fármacos, con los no despolarizantes. ¿Por qué lo tengo que tener relajado? Porque lo tengo dormido, en coma farmacológico, con un tubo en la garganta, y no me puede estar contrayendo ningún músculo. Me tiene que tener todo el abdomen relajado para que el cirujano haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, se utilizan a esos fines. También los utilizamos en otros fines en terapia intensiva, pero esos son como para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Bueno, acá hay un resumen de los efectos anticolinérgicos, obviamente todo lo contrario a lo que sabemos que hace la acetilcolina, ¿sí? Sobre todo efectos M. Entonces, si la acetilcolina me generaba miosis, los efectos anticolinérgicos sobre el ojo serán midriasis. Si normalmente me favorecía la acomodación, me paraliza la acomodación. Si en el aparato digestivo la acetilcolina me estimulaba la peristalsis, me abría los esfínteres, me favorecía el pasaje del bolo alimenticio, bueno, un anticolinérgico me producirá boca seca, disminución de la motilidad intestinal. En el aparato geniturinario, si sabíamos que la acetilcolina favorecía la micción, todo lo contrario como efecto anticolinérgico, ¿sí? Bueno, eso sería como un resumen. Abajo tienen las contraindicaciones de los antimuscarínicos, por ejemplo, en el ilio paralítico, obviamente, en la retención aguda de orina, en la hipertrofia prostática en general, la taquiarritmia y el glaucoma, ¿sí? Bueno, eso fue todo, chicos. ¿Alguna duda? No, doctora. ¿No? Yo tengo una pregunta, pero no es sobre el tema. Sí. Te escucho muy bajito, casi no te escucho. ¿Me podrías hablar más fuerte? Sí, las clases grabadas de la primera era no la van a subir. ¿Las clases? Grabadas. Le consulto al doctor Campreger. ¿De las clases estas que damos los teóricos? Claro, porque no hay ninguna todavía. Están los Power nada más. Yo creo que el doctor sube los Power. No sé si sube las clases. Yo tengo entendido que no. De todos modos le voy a consultar. Pero tengo entendido que las clases no se subían, digamos, porque la idea es que se conecten a la clase. Pero de todos modos le consulto, ¿sí? Ah, bueno, profe, gracias. No, de nada. Suerte la semana que viene en la ERA y nos estamos viendo en las próximas clases. Gracias, profe. Chao, chicos. Profe, Nos vemos. gracias. Chao, profe.